Buenos días, hoy vamos a estar estudiando desde casa por aquello del coronavirus. Vamos a empezar el tema en el que nos habíamos quedado, el tema que seguía del siguiente periodo. Este tema es inversa de una función. Habíamos visto que una función se define como f de x. Bueno, la inversa de una función se define como f a la menos 1 de x. ¿Ok? ¿Qué es la inversa de una función? La inversa de una función, como su nombre lo dice, nos va a dar los valores inversos a los que nos daría la función. Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de x, que es la que tengo aquí. Aquí voy a tener un dominio y aquí voy a tener un codominio. ¿Ok? Le voy a poner rango porque a cada valor de aquí le va a corresponder uno de acá. Entonces, supongamos que tengo la función f de x igual a x más 3. Esa es la función. Entonces, ¿qué sucede cuando yo empiezo a agregar valores al dominio? Por ejemplo, si le pongo 0, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que va a suceder en el rango? Cuando x, que es la variable independiente, la del dominio, cuando x es 0, en el rango le va a corresponder 0 más 3, 3. Cuando x es 1, 1 más 3, 4. Aquí va a ser 5 y aquí va a ser 6. Entonces, al 0 le corresponde 3, al 1 le corresponde 4, al 2 le corresponde 5 y al 3 le corresponde 6. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la inversa de una función? En la inversa de la función, si yo le doy el valor de 3, me va a dar como resultado 0. Si yo le doy el valor 4, me va a dar como resultado 1 y así sucesivamente. ¿Ok? La inversa de una función, ¿cuál sería? Bueno, va a ser la operación contraria. En este caso, para la inversa de la función, los pares ordenados que se formarían para esta función, no para la inversa, sino para la función. Para la función, los pares ordenados que se formarían serían 0,3, 1,4, 2,5 y 3,6. ¿Okay? Esos son los pares ordenados. Esta es la función. ¿Cómo sería la inversa de la función? Bueno, la inversa de la función sería al revés, es decir, 3,0, 4,1, estos los estoy invirtiendo, por eso es inversa, 5,2 y 6,3. De esta manera, si a ti te dan los pares ordenados de una función, tú puedes obtener la inversa de esa misma función. Lo único que tienes que hacer es voltear la coordenada de x y de y. Eso no es difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando te dan la función, en este caso, f de x igual a x más 3, y te piden que obtengas no los pares ordenados, sino la inversa de esa misma función? ¿Cuál es la inversa de x más 3? ¿Qué es lo contrario de a x sumarle 3? ¿Qué es lo contrario? Nadie responde, ok. Lo contrario de sumarle a x3 es restarle 3. Entonces la función es x más 3 y la de acá es x, la inversa es x menos 3. Y eso lo vamos a comprobar de esta manera. Recuerden que los valores son 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hago la inversa? La inversa va a venir en sentido contrario. La inversa de x más 3, yo estoy diciendo que es x menos 3 porque es la operación contraria. Si la función es x más 3, la inversa de la función es x menos 3. Y observemos lo que sucede. El rango ahora va a ser el dominio de la inversa y el dominio ahora va a ser el rango de la inversa. Están invertidos. ¿Ok? De esta manera, si la función es x menos 3, si aquí yo le doy a x el valor de 3, 3 menos 3 es 0,
4 menos 3 es 1, 5 menos 3 es 2 y 3, ¿ok? Si ustedes observan, cuando yo meto los valores de y en la inversa, me da como resultado los valores de x. Por eso es la inversa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la operación inversa? Realmente son las operaciones contrarias. Por ejemplo, si mi función es x menos 4, ¿cuál va a ser la función inversa? ¿Qué es lo contrario de x menos 4? Va a ser x más 4, la operación contraria. Si mi función es 2x, la función inversa, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo contrario de multiplicar por 2? Dividir, muy bien. X entre 2. Si la función fuera x sobre menos 4, y le estoy poniendo un menos nada más para agregarle algo, la inversa, ¿qué es lo contrario de dividir entre menos 4? ¿Qué es la operación que anula la división entre menos 4? Es la multiplicación por menos 4. Es decir, aquí la operación inversa 2x no fue menos 2x, es decir, no le cambiamos el signo, ¿cierto? Sucede lo mismo aquí. La operación inversa a x sobre 4 sería 4x y no le cambié el signo. De la misma manera, la operación inversa a x sobre menos 4 es menos 4x. Aclaro porque muchas veces con el signo ya quieren hacer otras cosas extras. Así es, si aquí está menos y está dividiendo, ese mismo menos va a estar multiplicando. ¿Ok? Ahora, estas operaciones que acabo de hacer y su operación inversa son operaciones de un solo paso, es decir, aquí había una suma, una resta, una multiplicación y una división. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay más de una operación? Por ejemplo, si yo te pido obtener la inversa de la función f de x igual a 2x más 3. F de x igual a 2x más 3. Ahí hay más de una operación. Se van a tener que hacer dos operaciones. Como aquí hay una suma, se tiene que hacer una resta. Y como aquí hay una multiplicación, se va a tener que hacer una división. La pregunta es, ¿en qué orden se harían las operaciones? Para ello vamos a poner aquí 3 pasos para obtener la inversa de una función. Cuando esta función ya no es de un solo paso, entonces vamos a seguir un procedimiento porque tiene cierto grado de dificultad, aunque es mínimo. Entonces, el primer paso para obtener la inversa, va a ser f de x, lo voy a cambiar por y. ¿Ok? F de x, esta flecha significa que la voy a cambiar por y. Y ahora va a decir y igual a 2x más 3. Segundo paso, la x la voy a cambiar por y la y la voy a cambiar por x. Ambas, la x por y la y por x. Entonces, si aquí hay y, la cambio por x. Y si aquí hay x, la cambio por y. Ese es el segundo paso. Primer paso, segundo paso. El tercer paso va a ser despejar. ¿Y cuál voy a tener que despejar? La x no, porque ya está despejada. Entonces la que voy a despejar es y. ¿De acuerdo? Entonces si quiero despejar y, este 3 que está aquí está sumando, así que de ambos lados resto y me quedaría x menos 3 de este lado. Y de este lado también resto 3, por eso es que ya no se va a ver aquí, ¿no? No es eso de que simplemente pasa restando, sino que de ambos lados restamos 3 y de este lado sí se ve y de este lado pareciera que desaparece, pero realmente se cancela con su operación inversa. ¿Ok? Entonces tenemos 2y más 3, el 3 pasó restando. Siguiente paso, este 2 que está multiplicando a y,
lo voy a dividir en ambos lados. Entonces me va a quedar x menos 3 sobre 2 es igual a y. En realidad es a 2y sobre 2, pero se cancela y solo me queda y. ¿Ok? Lo voy a acomodar para que se vea más bonito. No es necesario ese paso, pero lo voy a hacer. De manera que voy a poner y igual a x menos 3 sobre 2. Es decir, solo cambié el orden de estos, ¿no? Para que se vea como que y ya está despejada y está del lado izquierdo, como originalmente estaba, ¿no? Y el último paso es, voy a cambiar y, lo voy a cambiar por f inversa de x. Y la cambio por la inversa de x. De esta manera va a decir, la inversa de x es igual a x menos 3 sobre 2. ¿Ok? La inversa de x es x menos 3 sobre 2. Entonces, así es como se obtiene la inversa en esos 4 pasos. En el primer paso cambiamos f de x por y, es todo. En el segundo paso la x y la y las cambiamos. Y en el tercer paso despejamos y. Y por último cambiamos y por la inversa de y. Eso es todo lo que vamos a hacer. A lo mejor se están preguntando, ¿hay algo? A lo mejor a ustedes se les ocurrió hacerlo directo al principio, la inversa. Fijarte aquí, ¿qué haría yo para despejar x? ¿Qué haría? Y eso lo pongo aquí en la inversa. ¿Qué es lo que yo haría para despejar x? Y aquí pongo una x, que es mi x a la que le voy a ir echando todo. Para despejar x, primero restaría 3 y después dividiría entre 2. Y ahí tienes la inversa, que es la misma que esta. ¿Ok? Si alguien tiene esa manera de resolverlo y quiere hacerlo directo, porque efectivamente así es, primero restas 3 y luego divides entre 2, lo puedes hacer así. Nada más que no se te olvide poner